En esta serie de mensajes vamos a concentrarnos en el mensaje de sanidad divina. El tema principal es Jesús el sanador. Cristo Jesús el sanador. Jesús está en la aventura, en el trabajo, en la obra de sanidad. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Así que si usted necesita un toque físico de parte de nuestro Señor Jesucristo, necesitas un milagro de parte del Señor, estás pasando por un desafío de salud físico, creo que estas enseñanzas, estas explicaciones va a ayudarle a usted, nos va a ayudar a levantar nuestra fe para recibir un milagro de parte del Señor, porque el Señor todavía está en el negocio de los milagros. Él hace milagros. Vamos a comenzar con una oración para entrar a la palabra de Dios y comenzar a experimentar la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, pedimos que tú nos ilumine, que tú nos abra nuestros ojos de entendimiento, que tú llenes nuestro corazón con tu fe, con tu poder, para así nosotros poder asimilar, mi Dios, lo que tu palabra dice acerca de sanidad divina. En el nombre de Jesucristo. Un requisito que se necesita para experimentar sanidad divina del Señor o para recibir el milagro de Dios. El requisito es fe. Es bien importante que nosotros tengamos fe en el Señor. Fe trae sanidad a nuestras vidas. Fe trae la presencia de Dios en nosotros. Aquí quiero compartir un versículo aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Esto es lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es bien importante en la vida del Señor, porque sin fe no vamos a poder agradarle a Él. Sin fe es imposible recibir las bendiciones que Él tiene. Fe es el puente entre aquí y el reino de Dios. El reino de Dios suelta sus bendiciones a aquellos que tienen fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, y es importante que nosotros agrademos a Dios, necesitamos esa fe. Esa fe que viene de Dios. Necesitamos pedirle al Señor, Señor Jesús, dame fe. Dame fe. Ayúdame a yo tener esa convicción de que tú eres verdadero y que tú cumples con tus promesas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario la fe en Cristo Jesús. La fe en Dios es necesaria. El reino de Dios funciona a través de fe. Fe es la gasolina del carro. Usted puede tener el mejor automóvil, el mejor carro del mundo, el más costoso, nuevo, completamente nuevo. Pero no importa cuán fuerte sea ese motor, no importa cuán bueno esté ese carro, sin gasolina no puede correr. Necesita gasolina para poder correr, funcionar.
sin gasolina no va a funcionar. Entonces, esto es lo mismo con las cosas del reino de Dios. Sin fe, el reino de Dios no va a funcionar en nuestras vidas. Es necesario, esa fe es necesaria, no es un lujo, no es una opción, es un requisito. Fe en Dios, fe en su palabra, creer en Él, entrar en esa dimensión de creer en Él. Entonces, esa fe es necesaria. La fe es la que hace que ese reino de Dios comience a funcionar en nuestras vidas. Dios tiene tantas bendiciones para nosotros. Él tiene un sinnúmero de bendiciones. Pero la manera que yo puedo adquirir esa bendición, la manera que yo puedo trasladar esa bendición hacia mi vida personal, tengo que tener fe. Fe, aquí dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creer que Él puede, que Él es real. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aquí dice, hay dos cosas que hay que creer en el reino de Dios. Creer que Él existe. Creer que Él es real. Creer que Dios existe, que es real, está activo en la tierra, está activo en el cielo. Él está vivo. Jesucristo existe. Esa es la primera cosa que tenemos que creer. ¿Cree que Dios existe? ¿Crees que Dios es real? Eso es lo primordial, eso es lo primero. Entonces lo segundo es, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, creer que si yo busco a Dios, Él me va a dar galardón. Él me va a bendecir. Él va a suplir su reino a mi vida. O sea, dos cosas. Que Él es, que existe, que Él es real. Y segundo, que si lo busco, al buscarlo, porque ¿cómo voy a buscar a alguien que no creo que existe? Para buscarlo tengo que creer que Él existe. Para buscarlo tengo que creer que le hay. Entonces, a través que lo buscamos, a través que creemos en Él, entonces vamos a recibir esas bendiciones, bendición de sanidad divina, bendición de suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que son dos cosas. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si te vas a acercar a Dios, tienes que creer que Él existe. Tienes que creer que Él le hay. Y segundo, que es galardonador de aquellos que le buscan. Él tiene galardones para nosotros. Entonces aquí podemos ver que la fe juega un papel bien importante en que nosotros podamos recibir esa bendición física, esa sanidad física, especialmente ahora que vivimos un tiempo que hay tantas enfermedades. Pero si nosotros que dejemos que nuestra fe crezca en Dios, y eso es lo que estoy haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer que mi fe crezca? Yo quiero que mi fe crezca en Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay un versículo aquí, en el capítulo 11, versículo, déjeme leer este versículo, antes de mostrarle el otro texto que le iba a mostrar. Dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra palabra, la manera que funciona el reino de Dios es, hay que creer en lo que no se ve. ¿Ve? Hay dos clases de fe. Está la clase de fe de que creemos cuando lo vemos. Es como Tomás dijo, cuando yo lo vea a Él, cuando vea su cuerpo, yo voy a creer. Esa es una clase de fe. Pero entonces está la fe espiritual. Esa fe que es espiritual, que es en Dios. Esa clase de fe es una clase de fe milagrosa. Creemos antes de ver. Eso es lo que quiere Dios.
Quiero que creas antes de que lo veas. Antes de que lo veas, antes de que lo palpees, antes de que lo oigas, quiero que creas. O sea, es una fe que cree en lo invisible, en lo que no se ve. Por ejemplo, su cuerpo ahorita le está diciendo: estás enfermo, estás en dolor, estás en agonía. Eso es lo que dice la fe humana. La fe humana, la fe basada en los 5 sentidos, eso es lo que ve. Pero la palabra de Dios declara, y eso es lo que vamos a estar estudiando, que Cristo es nuestro sanador. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer una decisión: ¿en qué voy a creer? ¿Voy a creer en lo que veo o voy a creer en lo que no veo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido antes de verlo. Esa es la fe. All right? Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo yo hacer que mi fe crezca? Yo quiero que mi fe crezca. Bueno, en Romanos, Pablo nos da un secreto. En Romanos capítulo 10, versículo 11, perdón. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la área espiritual, en la área del reino de Dios, aquí está demostrando que si yo quiero que mi fe crezca en Dios, crezca en creer que Él hay, que Él existe, y crezca en que yo lo busco y Él me da el galardón. Así que la fe es por el oír. Así viene la fe. ¿Y oír qué? El oír por la palabra de Dios. Así que si yo quiero que mi fe crezca, yo tengo que oír, yo tengo que escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y es por eso que yo estoy dándole la palabra. Porque yo quiero que usted sea sanado. Yo quiero que usted experimente las bendiciones de Dios. Pero la manera para experimentar las bendiciones de Dios, yo tengo que creer, tengo que tener fe. Entonces quiero que mi fe crezca. ¿Cómo va a crecer mi fe? Mi fe va a crecer a través que yo escucho la palabra de Dios, la oigo otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces a través que estoy escuchando la palabra de Dios, esa fe va creciendo. La palabra de Dios es la semilla de la fe. Entonces mi trabajo es escuchar la palabra, oír la palabra, meditar en la palabra. Y a través que yo hago eso, lo que va a suceder es que mi fe en Dios, mi fe en Cristo, mi fe en la bendición de Dios va a crecer. All right? Es por eso que le estoy leyendo la palabra. Y es por eso que vamos a continuar hablando de esto. Yo le voy a mostrar pasajes bíblicos donde dice que Cristo sana. Por ejemplo, mire, déjeme darle uno ahorita antes de dejarlo ir. Aquí en Mateo, capítulo 8. Aquí en Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí está este leproso. Él tiene fe en Cristo Jesús. Y él le está preguntando a Jesús: Jesús, ¿es tu voluntad que yo sea sanado? ¿Es tu voluntad? ¿Quieres tú sanarme de esta lepra? Y dice Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Entonces, este leproso quiere saber si el Señor quiere limpiarlo, quiere sanarlo. La pregunta es: ¿quiere Cristo que usted sea sanado? ¿Quiere Cristo que nosotros seamos sanados? Vamos a ver. Dice aquí: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Ve? Eso es palabra de fe. Aquí estamos viendo en la palabra que es la voluntad de Cristo que seamos sanados. Esto está escrito aquí para darnos a nosotros la información que necesitamos de que si Dios quiere que nosotros seamos sanados. Él sí quiere que seamos sanados. Él quiere sanarnos.
Entonces uno renueva la mente, uno se pone a pensar en eso. Ok, yo creo que Dios me quiere sanar. Amén. Yo creo que Dios me quiere sanar. Ahí comienza este milagro. Ahí comienza uno a experimentar las cosas del reino de Dios. All right. Fe viene por el oír. Entonces yo tengo que darle la palabra de Dios. Le voy a leer la palabra. Vamos a seguir leyendo en el próximo mensaje, porque esto es una serie que vamos a continuar. En el próximo mensaje vamos a darle las grandes sanidades que Cristo hizo. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de sanidad divina? Entonces lo que va a suceder es que nosotros a escuchar esta palabra, estamos escuchando la palabra, estamos sembrando esa semilla en nuestro corazón y de momento esa palabra va a empezar a darnos esa fe, ese poder, esa presencia. ¿Ven? Porque sí hay esperanza en Cristo. Cristo es el sanador. Ahora, usted quizá ahora está pasando por una dolencia o alguna enfermedad. Yo quiero orar por usted. Vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a dejar que Cristo toque nuestros cuerpos y toque nuestras vidas y traiga su sanidad divina. Recemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, sed completamente y totalmente sanado por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. En este momento reprendo toda clase de dolencia, toda clase de enfermedad que esté atacándonos y en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que se vaya para atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, deja que tu gracia, deja que tu presencia, Señor, caiga sobre mi hermano, caiga sobre mi hermana y que ella comience a experimentar esa libertad que viene de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo espero que estas cortas palabras que he compartido con usted le hayan sido de ánimo. Quiero que su fe crezca, que usted comience a creer en Dios. Sí, hay dos clases de fe. Fe en lo que se ve y fe en lo que no se ve. Nosotros vamos a vivir bajo la fe en las cosas que no se ven. Y de momento esa cosa que no vemos, ese milagro que no lo podemos ver físicamente, se va a transformar en físico. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la fe. Este leproso le dijo a Jesús, Jesús, ¿quieres tú que yo sea sanado? Y Jesús con misericordia, con amor, le dice, sí, hijo, yo te quiero sanado. Y dice la palabra que él tocó a este leproso y él fue instantáneamente sanado. La palabra de Dios dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea que él no ha cambiado. Lo mismo que hizo ayer es lo mismo que va a hacer hoy y lo mismo que va a hacer mañana. Entonces nosotros tenemos que empezar a renovar nuestra fe. Tenemos que empezar a crecer nuestra fe en nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga.